Mile, soy una alcohólica. Hola. Y bueno, qué rico volver a estar en Ciudad Mendoza. Gracias por la invitación a mi amiguito Orlando. Bienvenida, madre. Máximo Esenio. A todos, a mi amiguito Greñas, a mi hermano, que es mi familia espiritual acá en México. Y bueno, a todos ustedes que hoy vienen a Junta a ponerse bien. Yo también estoy aquí para ponerme bien, para venir a compartir fortaleza, experiencia de esperanza. No vengo a darles ni terapia ni nada menos de eso, ni a decirles palabras groseras de Colombia. Sí. Pero al final podemos hacer ahí un pequeño. Y bueno, yo creo que hoy solamente vengo a hablar de mí. Hoy vengo a hablar de mí con este tema que toca el corazón, ¿cierto? Porque hablar de las dificultades que uno ha tenido como líder, son tantas cosas, ¿cierto? Son muchas cosas porque es entrar al corazón de Milena y hablar de lo que ha pasado durante 12 años que he estado de líder y de cómo llegué y de lo que ha hecho el programa en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en las personas que me rodean. Hace 10 años llegué aquí, a este grupo, y hace 10 años, cuando yo entré por primera vez a cuarto y quinto, yo recuerdo que yo estaba en una junta y había alguien que estaba compartiendo que estaba cumpliendo sus 10 años y había hecho como una fiesta y había hecho celebración y bueno, yo decía, qué lindo cuando uno esté cumpliendo 10 años, porque pues para mí ha sido fuerte mi proceso. Ahorita les voy a contar un poquito cómo llegué, pero yo decía, ¿cuándo será que yo tengo 10 años en el programa? ¿Cuándo será que yo estoy celebrando esos 10 años? Y me imaginaba que iba a celebrarme esos 10 años con mariachis y bueno, con las personas que me amaban. Y recuerdo que esa vez me invitaron, bueno, no me invitaron, yo más bien vine a acompañar a mi amigo Greñas porque andaba en un proceso bien fuerte de mi existencia, porque lo que decía ahorita mi amigo Greñas es cuando uno empieza a ver que no es el liderazgo, sino el liderazgo de mi vida. Y hablar, es lo que les decía, hablar de liderazgo significa hablar de todo lo que ha hecho Milena y lo que ha tenido que sortear en la vida para llegar el día de hoy a este hermoso presente aquí con ustedes, ¿cierto? Todo lo que ha tenido que acontecer en mi vida. Y recuerdo que quería celebrar esos 10 años y ese día vine aquí a acompañar a mi amigo a que diera la junta porque yo andaba bien jodida en esa época, ¿cierto? Siempre he venido y Dios me ha traído a sanar con los esenios, siempre, en cualquier circunstancia de mi vida, porque a veces creemos que los líderes no les pasa nada, ¿cierto? A veces creemos que los líderes tienen la vida solucionada y que tienen las herramientas correctas para cualquier cosa que suceda en su vida. Pero como es de difícil uno llegar a sanar siendo líder, porque son tantas cargas impuestas, cuando te dicen es que tener las herramientas, o sea, yo he estado en momentos de mucho dolor en mi vida, donde las mismas personas que me rodean, mi misma gente allá en Valle, Colombia, me dicen, Madrina, pero pues es que tú sabes qué hacer. O sea, pues es que tú sabes qué hacer con eso, ¿cierto? Con todas las pérdidas, los momentos dolorosos que han pasado en 12 años que he estado al frente de Valle. O sea, cómo duele no poder a veces uno abrir el corazón porque todos esperan que soluciones todo. Y cómo son las máscaras que uno también tiene que empezar a quitarse, porque es que el ego también duele. Y uno siempre quiere ser el líder que está ahí dispuesto a lo que sea, al servicio, a padrinar, a estar en una hacienda, a dar ejemplo. Y entonces pensamos que dar ejemplo es cargar con esa carga, quedarte callado, estar en silencio y ni siquiera poder subirte a una tribuna y expresar el dolor que sientes, porque la gente que está ahí abajo espera que tú soluciones todo. Y ha sido bien fuerte rebelarme contra eso y poder que salga Milena, porque ha sido un proceso de dejarla salir y dejar fluir. Y hace 10 años que llegué, recuerdo que me invitaron a subir a la tribuna y mis amigos no sabían que yo estaba cumpliendo 10 años ese día. Entonces yo empecé ahí en la tribuna a decir que llorando, ese día estaba mal, en medio de una depresión, porque también tenemos depresión los líderes, también nos duele el alma, también nos cansamos. Y me subí a la tribuna y empecé a decirles que yo esperaba que esos 10 años los celebrara de una forma diferente,
que esperaba que esos 10 años fueran de alegría, de pararme en una tribuna y decir todas las cosas hermosas y maravillosas que habían pasado en mi vida, todo lo que había hecho, porque desde el liderazgo también uno como se mete en la cabeza que uno tiene que hacer todo y que uno puede hacer todo, cuando no. Y buscar esa humanidad es difícil y me paro acá y digo que no lo estoy celebrando de esa forma, que ese día me sentía triste, que me sentía frustrada, que me sentía perdida, que no llegaron los mariachis, que no estaba con mi gente de Colombia, que estaba en un país no donde me sintiera mal, porque realmente siento que los esenios siempre me han acogido desde el corazón, pero claro, necesitaba a mi gente y estaba en un lugar donde estaba sanando mi corazón y me sentía con un montón de dudas. Porque qué montón de dudas he tenido en 12 años. Muchas veces he querido decir, ya no más Dios, y le he renunciado, muchas veces le paso la carta de renuncia, cada rato le paso la carta de renuncia a Dios, pero Él no me la acepta. Y le digo, ya no más Dios, hasta aquí llego, no más. Y empezar con esto ha sido también una batalla bien fuerte, porque hace 12 años, bueno, yo llego hace 16 años, llegué a vivir mi experiencia por primera vez. Llegué muy mal, llegué con mi corazón muy lastimado, muy partido, llegué con un alcoholismo que me devoraba todo el tiempo, llegué, no cuando uno toma con los amigos, no cuando uno toma y va y se ríe, no cuando uno toma por alegría, yo tomaba ya de tristeza, o sea, con mi corazón ya apacharrado, tomaba para adormilar mi mente, mis emociones, lo que sentía. Cuando llegué no quería estar viva, pensaba todo el tiempo en suicidarme y tuve un montón de intentos de suicidio. Por aquí todavía tengo mis marcas de guerra. Había estado 20 días en clínica psiquiátrica, o sea, donde me ven no soy tan normalita, tengo mi locura bien plantada y llegué mal, llegué con el corazón vacío, cuando como muchos hemos llegado a este lugar, cuando uno siente ese vacío tan profundo en el alma que no hay nada que se lo llene a uno y uno ni siquiera sabe cómo llenarlo ni qué hacer, cuando está uno cansado de la vida, cuando uno ya no encuentra sentido, cuando uno le duele amar, cuando uno duele que lo amen, o sea, cuando uno está completamente perdido en esos momentos de la vida donde uno dice, Dios, ya no puedo más, ¿cierto? Ya no puedo más. Y cuando llego sintiendo que la vida me pesaba, que no quería estar viva, todos los días me levantaba y abría los ojos y yo peleaba con Dios y le decía, yo no sé por qué me tienes viva, yo le decía, me tienes secuestrada en este planeta, me tienes secuestrada porque yo te he dicho muchas veces que no quiero estar aquí y tú me tienes secuestrada, así le decía a Dios, pero finalmente estaba ahí viva. ¿Cierto? A pesar de tantas cosas, porque no entiendo ni cómo llegué viva. O sea, llegué, en el momento en que llegué, tomaba medicamento psiquiátrico porque en esa época me habían diagnosticado depresión por algunos intentos de suicidio que había tenido. Me habían diagnosticado depresión, entonces tomaba medicamento psiquiátrico. Y en esa época era tan grande el dolor que tenía y esas noches que son interminables, donde uno, gracias, esas noches que son interminables, donde uno solamente llora debajo de las cobijas y uno llora solito, que uno no le quiere decir a nadie lo que uno realmente piensa, porque es tanta la locura que hay en tu cabeza que uno a veces no sabe ni qué siente y uno ni siquiera sabe expresarlo, y son esas noches de locura, de pensar qué quieres hacer con tu vida y uno no le encuentra sentido a nada. O sea, yo no sé si ustedes han sentido eso, yo sí lo sentí cuando llegué aquí y lo he sentido muchas veces durante estos 16 años, porque es que esta no es la varita mágica, uno no llega ya a la experiencia y en 3 días te dicen que sí cambia tu vida, sí, la mía cambió, pero es cuando abre uno la puerta para uno poder tener una percepción diferente de lo de que es el dolor, que uno pueda crear de una forma diferente su vida. Y yo llegué muy mal, o sea, sintiéndome muy abandonada. Yo en esa época me sentía muy sola. En esa época me sentía realmente destrozada, destruida.
tenía un hijo de 15 años que era el adulto de la casa, porque ese niño era el que me cuidaba cuando yo llegaba borracha a casa y llegaba a buscar todo lo que había en la casa para matarme porque quería estar muerta. Y ese niño era el que llegaba y escondía las cuchillas y escondía los tenedores y escondía cualquier cosa que hubiera en la casa porque yo me quería lastimar con lo que hubiera. Y ese niño estaba ahí siempre esperando que llegara esa mamá borracha que no tenía ni siquiera, que ya no le bastaba siquiera el alcohol. O sea, yo no me tomaba ni siquiera una copa de alcohol, me tomaba una copa de alcohol y me tomaba una pastilla de clonazepam. Y así fue muchas veces. O sea, hoy yo creo que el hecho de que Milena esté aquí parada en esta tribuna significa un milagro, porque yo creo que me debía haber muerto de una sobredosis, porque no tenía límites. Llegué aquí sin límites en mi vida. O sea, llegué aquí cuando simplemente quieres que ya no sentir el vacío profundo que uno a veces siente allá adentro en el alma, cuando uno no sabe cómo llenar eso, porque uno termina sintiendo que ni siquiera hay nada que pueda llenarlo. ¿Cierto? Cuando uno llega peleado con Dios y uno le reclama por qué la vida ha sido así, porque uno siente que la vida ha sido injusta, que nadie lo ama, que nadie lo ha amado, que todos lo han abandonado, que te han rechazado. Así llegué yo. Y recuerdo que el hecho de que me haya movido para ir a la experiencia, porque aún así a veces tenemos ese fondo y ese dolor y ni siquiera nos movemos a hacer algo por nosotros. Es como si el miedo nos paralizara y uno no pudiera hacer nada por uno. Y yo me acuerdo que la primera vez que me pasaron el mensaje para ir a la experiencia fue alguien que iba a mi trabajo, me pasó el mensaje y yo me demoré como 10 meses para asistir a la experiencia, a la primera experiencia, donde Dios abrió mi corazón y puso ahí ese granito para decir, Milena, ahí hay un camino diferente a estar allá tomando a escondidas, porque yo ya tomaba a escondidas. Yo iba por la botella a la tienda que iba de camino a mi casa, la dejaba debajo de la cama y ya iba y empezaba a tomar de a poco, ¿cierto? Porque no quería que me vieran tomando, porque ya estaba mi familia ahí todo el tiempo. Otra vez estás borracha, Milena. Pero ¿qué es lo que te pasa, pues? Otra vez tenés ganas de morirte. Porque como es de fácil llegar a decirle a alguien, otra vez estás así, ¿cierto? Pero los que tenemos la depresión allá adentro, los que hemos estado enfermos del alma, los que hemos sentido esa soledad que no es de estar solos, sino de no poder conectar con lo que hay a nuestro alrededor, con las personas que nos aman, de no poder conectar con nosotros mismos. Esa soledad que lastima, porque uno siente que uno no le puede ir a hablar a nadie porque no nos entienden. Porque todo el tiempo nos están diciendo, pero ¿por qué estás triste? O sea, sonreí, que la vida es muy bonita. Pero el que tiene esa depresión y ese vacío adentro, conectarse con la belleza de la vida es muy difícil. Uno todo el tiempo conectas con lo malo, uno vuelve de la vida a veces un drama, pero porque en realidad hay dolor adentro. Y así llegué yo con ese dolor profundo en mis entrañas, que no sabía cómo sacar, ese dolor que no sabía cómo enfrentar. Y cuando fui a la experiencia, yo recuerdo que fue una experiencia fuerte. Yo recuerdo que fueron 23 horas de apadrinamiento, donde casi no logro sacar mi dolor. O sea, qué difícil es sacar lo que nos duele, qué difícil es expresar realmente el dolor, porque estamos acostumbrados a que nos lo tragamos. ¿Cómo estás, Milena? Muy bien. ¿Cómo es de difícil llegar y reconocer que estamos partidos? Uno no quiere que la gente lo vea partido, uno no quiere que la gente vea que uno está sufriendo. Pero cuando llegué, obviamente la experiencia y Dios hizo su magia, a pesar de que llegué bien peleada con Dios llegué. O sea, llegué creyendo que me secuestraba, que me tenía secuestrada en este planeta, que estaba aquí en contra de mi voluntad y se lo decía, pero cuando llegué allá, aunque llegué demasiado peleada, yo recuerdo que en la primera junta a la que yo fui antes de ir a la experiencia, en esa época nos decían que teníamos que ir a 7 juntas de preparación que eran obligatorias, y si tú no ibas a esas 7 juntas, pues no podías ir a la hacienda a escribir. Y a esa primera reunión que yo llegué, recuerdo que llegué hasta tomada.
me había tomado una botella de licor antes de ir a la reunión. Yo no sabía de qué era la reunión, a mí me habían dicho que tenía que ir a una experiencia. Y yo me acuerdo que yo llegué tomada. Y cuando llegó y entró el grupo, atrás estaba el logo de Alcohólicos Anónimos y me enojé. Yo dije, pero ¿cómo así que me traen aquí? Qué falta de respeto. O sea, yo no soy ninguna alcohólica y había llegado casi borracha. Y son las cosas de Dios que manda a la gente que está ahí mostrándole a uno el camino. Recuerdo una persona que fue la que salió a recibirme. Recuerdo que se llamaba Claudia. No la volví a ver nunca. Ese día la vi. Y ella salió, me abrazó y me dijo, bienvenida. Obviamente yo ya no quería estar ahí, estaba tomada, eso era Alcohólicos Anónimos. Claro que me valía pues nada que yo estuviera ahí tomada en esa época, no tenía límites de nada. Pero yo no quería estar ahí. Y ella, como si me hubiera leído la mente, como si lo supiera, solamente me sentó en toda la mitad de la reunión. Entonces yo ya no tuve cómo pararme, me dio pena pararme e irme porque me quería ir. Y me tocó quedarme ahí. Y ese día empecé a escuchar a un muchacho que tenía como, no sé, 18 años más o menos, mi hijo tenía en esa época 15 años. Y empecé a escucharlo. Y él empezó a hablar de su mamá alcohólica, de lo que vivía con su mamá alcohólica. Porque cómo somos los enfermos emocionales de víctima, ¿cierto? Cómo nos gusta a veces también vivir en el drama y no reconocer lo que también hemos hecho. Y claro que yo llegué lastimada. Era una niña lastimada. Era una niña lastimada que le había faltado mamá, que le había faltado papá, que no sabía cómo amarme, que no sabía cómo amar genuinamente. Yo no podía ni siquiera amar a mi hijo, ¿cierto? Yo no podía ni siquiera darle algo a ese niño era el que me estaba cuidando en ese momento. Y llego ahí y empiezo a escuchar a ese joven que estaba ahí hablando de su mamá y empiezo a entender que no solo yo estaba sufriendo, sino que también estaba haciendo de la vida de mi hijo algo feo. O sea, mi hijo estaba viviendo la misma soledad que yo no quería vivir, mi hijo estaba viviendo el mismo dolor que yo no quería vivir. Cuando decido ir a la hacienda, yo recuerdo que fue una noche en la que me pegué una borrachera muy fea. Tenía un novio en esa época y ese día lo quería matar porque me había sido infiel y me fui a buscarlo a matarlo. Y después de que lo quería matar, luego quería ir a buscarlo a pedirle perdón. Esa locura interior que tenemos y que llegamos con lo que uno no sabe ni qué siente. Entonces ese día, esa noche, cuando lo encuentro con otra mujer siéndome infiel, lo veo y ese día iba conmigo porque mi hijo me acompañó, obligado, porque lo obligaba a que me acompañara a hacer mis fechorías, no, yo creo que a tantas cosas. Y llegué ese día ya donde estaba la pareja que tenía en ese momento y él estaba con una muchacha, muy feliz y muy contento. Y estaban cogidos de la mano y besándose y yo pues llegué, le dije a ella que yo era la novia. Uno como actúa desde su dignidad, yo soy la novia. Y él se quería quedar con ella. Él se quería quedar, es más, se quedó con ella. Y yo lo único que hice fue ir a un supermercado que había al frente, me compré una botella de licor y empecé a beber. Y estaba con mi hijo. Y mi hijo me decía, tú lo estás viendo, mamá. O sea, tú estás viendo que está con otra, que no se quiere ir contigo. O sea, ¿por qué no te amas? ¿Por qué no te amas, mamá? Y ni siquiera en ese momento las palabras de mi hijo hicieron mella en mi corazón. Era más la locura que a veces uno tiene en la cabeza. Cómo tiene uno de enredado las emociones o lo que siente porque uno ni siquiera sabe lo que siente. Y mi hijo de 15 años podía ver más fácil lo que yo como una adulta no podía ver. Que no me amaba. Que estaba esperando que el otro se fuera conmigo. El caso fue que, como era bien violenta cuando me tomaba, él se fue conmigo al final. Se despidió de su amor, de su nuevo amor, y se fue conmigo. Pero cuando nos subimos al carro, yo empecé a pensar en mi cabeza, porque en serio tenía una cabeza, pero bien loca. Y empecé, pues lo voy a matar, voy a ir a matar este muchachón, por infiel, lo voy a ir a matar.
Y me fui pensando entonces cómo lo mato. Y dije, bueno, si me lo llevo para mi casa, no, para mañana limpiar toda esa sangre. No, no, en mi casa no lo mato. No, 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 los vecinos son muy chismosos. No, 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 allá no lo voy a matar. Lo voy a ir a matar donde mi mamá. Allá mejor, que mi mamá limpie la sangre. En serio, eso me fui pensando en mi borrachera. Pero mi borrachera y mis pensamientos eran ya tan obsesivos que claro, yo en mi cabeza iba a ir a matarlo. Y nos fuimos, llegamos a la casa donde mi mamá, estuvimos ahí, hicimos unos brindis, bajé a la cocina, tomé un cuchillo, me lo puse aquí detrás para la asesina. Había visto como muchas películas. Y bueno, y me fui a matarlo. Me fui a matarlo. Cuando llegué a matarlo, llegó mi cuñada, ella pasó. Y yo estaba así, ella, yo creo que me vio con el cuchillo, ya así, ya dispuesta porque le iba a dar en el corazón. Yo dije, a la fija, en el corazón. Ahí no se salva. Y ella pasa y me voltea el cuchillo, entonces terminé dándole por acá. Y se armó pues el escándalo en mi casa porque todos llegaron a cogerme y yo pegaba patadas y le decía que dejaran que yo lo iba a matar. Y él ya se fue. Y después me quedé ahí y le digo a mi hijo, vamos que yo necesito ir a buscarlo a pedirle perdón. Yo necesito ir a buscarlo a pedirle perdón. Vamos a buscarlo. O sea, la incoherencia del alcohólico, ¿cierto? O sea, no sabemos ni qué queremos ni qué sentimos. O sea, te amo pero te odio a la vez. ¿Cierto? Esas relaciones que, bueno, yo no sé, aquí yo creo que no hay de esas. No. En Colombia sí hay muchas, yo he tenido varias ya. Esas relaciones que estamos entre el amor y el odio, te amo pero te odio. Y uno en un día puede tener el amor y el odio a flote. Y me fui a buscarlo con mi hijo. Y no lo encontramos y andamos mucho en el carro por todo el pueblo donde yo vivo. Y no lo encontramos nunca. Y mi hijo me decía, mamá, ya vámonos para la casa, ya. Yo le decía, no, vamos, que yo lo tengo que encontrar para pedirle perdón. Hasta que ese niño que siempre me había cuidado, ese niño que había estado ahí, siempre cuidando a esa mamá, apoyándola, porque yo sé que era lindo, ese niño que nunca había enojado y que difícilmente he visto enojado, porque mi hijo es un ser muy noble, difícilmente se enoja Daniel. Él cogió el carro y me llevó al comando de la policía, a la estación de policía. Y abrió la puerta del carro, llamó a un policía y le dijo, ella es mi mamá, pero ya no quiero estar con ella. Es una borracha y estoy cansado de ella. Déjela aquí, métala allá al calabozo, péguele, báñela con agua fría, pero yo no me la quiero llevar para mi casa. Y el policía le decía, pues ella simplemente está borracha, yo no puedo hacer nada. Y yo creo que cuando él vio que no me iban a dejar ahí en la estación del policía y que él se tenía que devolver con esa mamá borracha a la casa, me empezó a mirar a los ojos y me decía, te odio, te odio. Y ese día vi en mi hijo la desesperación, vi en mi hijo la frustración, la ira también que estaba acumulándose en su interior, de tener una mamá borracha que quería matarse todo el tiempo, que no era capaz de hacerse cargo de sus emociones, ni de su hijo, ni de su casa, ni de nada. Y pensaba yo que era una buena mamá, si me preguntabas. Porque si me preguntabas yo te decía que sí, que era una buena mamá, que a mi hijo no le faltaba nunca nada, que él tenía sus cumpleaños, que él tenía sus navidades, que él tenía su ropa nueva, que él tenía sus juguetes y que a él no le faltaba nada y que yo trabajaba muy duro y tenía derecho a tomarme mis tragos. Pero resulta que mis tragos eran ya todo el tiempo, todos los días. Pero resulta que mis tragos eran de dolor, de tristeza, de no poderme conectar con él siquiera, porque si estaba desconectada de mí, si no quería estar viva, ¿cómo podía darle amor a mi hijo? ¿Cómo podía darle algo si no quería estar viva? Si todo el tiempo estaba pensando en que me quería morir y le decía a Dios que estaba cansada, ¿yo cómo le iba a dar algo y amor a ese niño? Y al otro día me levanté con esas, bueno, en Colombia le decimos guayabo o cruda, como le dicen ustedes, con ese guayabo que duele en el alma. Ese guayabo que no duele el cuerpo,
que no duele por el exceso de alcohol, sino que duele por el exceso de dolor o de las vainas tan feas que haces, cuando te das cuenta que estás lastimando profundamente a los seres que amás, cuando me di cuenta que estaba destruyendo ese niño, que no tenía a su papá porque su papá se fue desde que tenía 1 año y que solo me tenía a mí y que lo único que recibía de mí era que todo el tiempo esa mamá se quería morir. Y me desperté ese día así, cuando a uno le duele el alma, cuando a uno le duele la vida, cuando a uno ahí sí le duele la vida. Y me fui al trabajo y antes de llegar al trabajo, las cosas de Dios, me encuentro la persona que me había invitado a vivir la experiencia. 10 meses estuvo diciéndome cada mes. Y cuando lo vi, solamente empecé a llorar y le dije, por favor, ¿me ayudas? ¿Me llevas allá donde me dices? Y me dijo, sí, claro, vamos. Y así llegué a este lugar donde también me di cuenta que tenía heridas muy profundas en mi corazón, donde me di cuenta que estaba completamente lastimada, que había tenido una familia, entre comillas, normal, ¿cierto? Lo que yo llamaba normal, pero fui la mayor de 4 hermanos. Fui la mayor de 4 hermanos y fui la única mujer. Y cuando tenía como, no sé, entre 8 y 10 años, empecé a sentir que mi mamá no me amaba lo suficiente. No sé cómo sentimos los niños esa diferencia cuando mamá ama a otros hermanos diferente a uno. Y yo empecé a ver que mi mamá amaba a mis hermanos diferentes. Empecé a ver que mi mamá amaba a esos hermanos de una forma más amorosa que a Milena. Y cuando tenía como 10 años, un día me cogió del pelo, me tiró al suelo, me empezó a pegar patadas y me dijo que yo era una puta. Y fueron palabras fuertes que me marcaron profundamente. Yo no entendía por qué esa mamá a una niña de 10 años le decía que era una puta. Luego pude entender en esa parte de proceso de sanación con mi mamá, porque sí fue difícil sanar con mi mamá, muy difícil sanar con mamá. Y pude entender que ella quizás empezó a sentir celos de mi papá, porque yo era la única mujer y mi papá me amó mucho. Mi papá ya no está, pero él me amó mucho cuando estuvo aquí conmigo. Y yo creo que mi mamá en cierta forma se sintió desplazada, porque aunque mi papá me amó mucho, también era un hombre muy infiel. Era bien infiel ese señor. Y claro, mi mamá estaba lastimada y empezó a sentir que yo de alguna forma la desplazaba y que le quitaba su amor, que le quitaba el amor de mi papá. Y cuando yo tenía como 12 años le pregunté a mi mamá y le dije que si ella me amaba. Un día que ella estaba por allá como borrachita, medio borrachita. Y entonces en Colombia decimos que los niños, los borrachos y los locos siempre dicen la verdad. Y yo dije, bueno, vamos a preguntarle a mi mamá a ver. Y recuerdo que ese día me acerqué a ella. Esa niña de 12 años quería que su mamá le dijera que la amaba. Y le dije que si ella me amaba. Y me dijo que no. Que ella no me amaba. Y que yo no necesitaba a su mamá. Yo ya no necesitaba. Tú no necesitas ya a tu mamá. Ya tienes 12 años y estás muy grande. Yo hoy, el día de hoy, necesito a mi mamá. La mamá nunca deja de ser necesaria en nuestras vidas. Uno siempre la va a necesitar. Y yo no entendía cómo ella le decía a una niña de 12 años que no necesitaba su amor, cuando claro que necesitaba su amor, su protección, su validación, que me viera porque siempre me sentí invisible ante ella, que me abrazara, que me dijera que me amaba. Y ese día algo pasó adentro. Es como, no sé si ya te diste cuenta dónde fue que se rompió tu alma. Porque uno sabe cuándo se rompe el alma. Cuando en la niñez por allá te rompieron el alma y te hicieron una herida tan profunda que no volviste a ser nunca la misma. Y ese día cuando mi mamá me dijo, porque yo ya lo sentía, pero el día que ella me dijo, es que no te amo y tú no necesitas ser amada, porque ya estás grande y no necesitas a tu mamá, me desconecté de la vida porque la mamá significa la vida. Y ahí fue que ya no quise estar viva. ¿Para qué iba a estar viva si mi mamá no me amaba? ¿Para qué iba a estar viva si solo necesitaba que ella me viera? Ella solo me decía todo el tiempo, es que no servís para nada. Y empecé a sentir que nadie en la vida me iba a amar.
Y me desconecté del amor. Y dejé de confiar en el amor y dejé de confiar en que la gente algún día me amara de verdad. Y dejé de amarla a ella. Creo que en ese momento esa niña siempre había amado a su mamá. Los niños siempre amamos aunque nos lastimen. Los niños siempre están ahí amando aunque les digan cosas duras. Pero ya cuando empezamos a crecer, ese niño ya no quiere que lo lastimen, ese niño se quiere poner la máscara, ese niño se quiere poner la coraza fuerte para que no lo lastimen. Y eso empecé yo a ponerme a medida que fueron pasando los años, y pasaron los años y los daños también. Y empecé a ponerme esa coraza de no me importas, de no me importas mamá. Y luego a los 16 años quedo embarazada. Y era también una niña. Y fue duro quedar embarazada porque recuerdo que mi mamá me decía, lo único que sirves es para abrir las patas, es lo único para lo que sirves. Para cuidar ese muchachito y ya, el bastardo, le decía a mi hijo. Y cuando yo llegué a vivir la experiencia, ¿cómo estaba de lastimada con mi mamá? ¿Cómo estaba yo de lastimada con esa señora? Yo no le decía ni mamá, le decía a esa señora. Yo sentía que en mi corazón había un odio tan profundo hacia ella que no podía perdonarla. Pero ¿cómo hace de magia el programa, cierto? ¿Cómo hace de magia las escrituras? ¿Cómo hacen de magia las haciendas? ¿Cómo hacen de magia las salas? Y yo recuerdo que hice muchos seguimientos. En Colombia les decimos mantenimiento. Hice muchos mantenimientos. Y en todos, el centro era mi mamá. Era el dolor que ella me seguía causando, porque cómo me costó sacar el dolor de sentirme invalidada, ¿cierto? De sentirme rechazada. Y recuerdo que yo llegaba los viernes a la hacienda y yo negociaba con Dios. Y yo le decía, Dios, yo vengo aquí, yo me hincaba en la oficina, le decía, aquí está tu mejor guerrera, aquí estoy para servirte el fin de semana, pero por favor, trae a mi mamá a la experiencia. Porque yo necesito que ella se dé cuenta del daño que me ha hecho. Yo necesito que ella me pida perdón. Sí, yo necesitaba que ella me pidiera perdón. Yo necesito a Dios que ella me pida perdón. Y mi mamá nunca fue. Nunca fue. Ella me decía, no me invites a ese lugar, eso es de locos, a mí no me invita por allá. Y así pasaron 3 años. Y ella nunca fue. Y yo me quedé esperando en la hacienda el intercambio de Dios y hasta le reclamaba. Yo le decía, no, pero mire, entonces Dios, entonces. O sea, yo ya te serví, yo cada mes sirviéndote aquí. Y entonces, ¿por qué no traes a mi mamá? Y en un seguimiento, ¿qué hice? Entendí por fin que mi mamá no era la culpable de nada. Que ella solo me dio lo que tenía en su corazón. Y entendí que no había sido una historia fácil para ella, que fue la mayor de 9 hermanos y que le tocó cuidarlos, ayudarle a la abuela a cuidarlos, que ella vivía en el campo y eran circunstancias más difíciles, que ella no recibía el amor de la abuela. Yo le pregunto ya, madre, ¿y la abuela? Ay, no, ella era tan brava, ella era tan fuerte. Y sé que la abuela también era fuerte con ella. Y pude entender que mi mamá no tenía cómo darme el amor que yo exigía de ella, porque es que llegamos exigiendo el amor. Nos gusta exigir el amor del otro. Pero qué difícil es mirarnos a nosotros y analizar el amor que damos. Porque si yo analizo el amor que le di a mi hijo, ¿cuánto le faltó a ese niño? ¿Cuánto le faltó? ¿Cuánto daño le hice? Pero nosotros los enfermos emocionales actuamos como si no hiciéramos nada malo, como si nosotros tampoco tuviéramos responsabilidad de nada. Y entendí en ese mantenimiento que mi mamá era una niña lastimada. No sé si se han imaginado a mamá de niña. Y empecé a imaginarme esa niña que estaba por allá en el campo, sola, con una mamá bien dura con ella también, que seguro también fueron duras con ella.
Las benditas cadenas de las que nos hablan aquí cuando llegamos, porque nos dicen, y ven a romper las cadenas. Pero nosotros creemos que tiene que romper la cadena mamá, papá y todos los de ahí para atrás. Nunca nos imaginamos que nosotros somos los responsables de romper las cadenas. Y romper la cadena significa que te sanes, que nos sanemos nosotros y que podamos dar lo que no recibimos. Ese día yo entendí que mi mamá estaba muy herida, que estaba muy lastimada. Mi mamá tiene en su piecito un dedito que está así como montadito, así. Y ella dice que era porque le ponían muchos zapatos estrechos, que le apretaban. ¿Usted sabe cuánto tiempo tuvo que pasar esa niña con esos zapatos estrechos para que su dedo estuviera así? Pero yo a esa niña le estaba exigiendo amor, el amor genuino. Nunca me lo iba a poder dar. Nunca. Nunca me lo iba a poder dar. Y entendí que si era yo la que estaba aquí sentada, porque uno viene y se sienta en una junta y siempre le dicen a uno, es usted el que está aquí sentado. Es usted el que viene y hace ese cargo de su vida. Es usted el que tiene que sanar. Es usted el que tiene que cambiar. Pero uno como todavía sigue poniendo en manos de otro todo. Uno pone en manos de otro el cambio. Uno pone en manos de otro la felicidad. Y creo que antes de empezar a hablar todo lo que me ha pasado en el liderazgo, que no llegaba al tema todavía, había que hablar también de las cosas maravillosas que ha hecho esto en mi vida, porque hoy puedo decir que puedo entender a mi mamá luego de eso, de que ella estuviera tan herida, y de yo reconocer en esa escritura que mi mamá estaba tan herida. Después de esa escritura, a los 2 meses, mi mamá decide ir a la hacienda. Ella decidió ir. Yo no la había vuelto a invitar. Y ella decide ir a la hacienda y a vivir su escritura. Y cuando ella ya terminó su catarsis, y ahí donde los ponen ahí con los ojitos cerrados para que vayan sus familiares, ahí a abrazarlos. A mí me llamó su madrina y fui a ver a mi mamá. Y yo recuerdo que ella estaba ahí sentada con las manos muy frías, porque era una madrugada. Allá en Colombia, en las montañas, en las madrugadas hace mucho frío. Ella tenía sus manos muy frías. Y yo le tomé sus manos. Y ella empezó a llorar y me decía, aún hay tiempo. Aún hay tiempo de poderte amar. Aún hay tiempo de ser tu mamá. Y yo le decía así, mamá, tranquila, aún hay tiempo. Siempre va a haber tiempo para el amor y para el perdón. Y en ese momento yo ya no necesitaba que mi mamá, me pidiera perdón. Yo ya no necesitaba que ella llegara y me dijera que se había equivocado, porque entendí que ella no se había equivocado y que no tenía nada por qué pedirme perdón. Que simplemente ella había actuado desde donde la educaron, desde lo que le enseñaron, desde su estructura emocional, desde lo que formaron en ella. Y entendí que era yo la que tenía que cambiar. Y es muy fuerte perdonar a los que nos han lastimado. Pero creo que eso, unido con el liderazgo, ha sido mucho más fuerte aún. Yo llego hace 12 años al liderazgo de Valle. Y es una historia muy bonita. Es una historia muy linda, donde no estoy yo sola, hay muchos que me acompañaron en ese proceso. Yo recuerdo que hace 12 años, yo llevaba 3 años en el programa, ya mi mamá en esa época había ido a vivir la experiencia. Y mi grupo era un grupo, donde empezamos 2. Así empezó Valle Colombia. Porque yo vivo la experiencia y a los 2 años dejo de ir. Porque me consigo un padrino del grupo, de pareja. Sí, me gustan los padrinos, no mentira. No, en esa época. Ya ahorita, no. En esa época
Bueno, yo creo que llega uno a idealizar tanto a los padrinos, ¿cierto? Pero ay, como estamos enfermitos los padrinos, ¿cierto? Aquí en Colombia y en todos lados. Resulta que hace 12 años esa relación que tuve al grupo, porque cuando uno llega a un grupo le dicen a uno, no haga relaciones emocionales. Bueno, eso lo decimos en Colombia, yo no sé aquí. Pero igual, uno se sigue metiendo con esas relaciones, con el compañero, con la compañera, con el padrino, con la madrina. Y yo llego y entonces el padrino que me había invitado a vivir la experiencia es el padrino pues que me empieza a guiar en el grupo y que me empieza a enamorar. Y yo digo, no, pues es mejor tener padrino privado, ¿no? Yo quiero tener un padrino para mí sola. Y yo dije, este es. Y yo quería tener ese padrino para mí sola. Pero resulta que ese padrino, yo no era la única ahijada. Tenía más ahijadas. ¿Es correcto? ¿Es correcto? El caso fue que yo dije, ese grupo no sirve. No sirve. En serio, dije, ese grupo no sirve y me voy. Y me fui un año. Un año donde dejé de hacer lo que amaba, donde dejé las personas del grupo, donde dejé la hacienda que amaba, donde dejé ir a servir por otro ser humano. Y ese año me quedé sola en casa, no volví al grupo, no volví a la hacienda, no volví a reuniones. Y una noche, cuando ya me empecé a sentir muy mal, una noche dije, pues ya no he vuelto a la hacienda. Ya no estoy en la hacienda, que es lo que amo, porque llevaba 2 años sirviendo cada mes. Ya no voy al grupo, pues ya, voy a ir a beber. Y tomé mi cartera, bajé las escaleras de mi casa, abrí la puerta y ya me iba a ir a comprar una botella. Y yo sabía que esa botella significaba volver al abismo, al infierno. Porque a mi Dios sí me sacó del infierno cuando me permitió vivir sin alcohol. Y no era tanto el alcohol, era la locura mental en la que yo estaba. Y recuerdo que llegué a la puerta y me regresé. Y me fui a mi habitación, cogí la Biblia, me la metí acá adentro, me hinqué y empecé a llorar y le dije, Dios, por favor, no me dejes llegar de donde me sacaste algún día. No dejes que vuelva donde me sacaste. Porque yo sabía que si iba y me tomaba una copa, era el final. Era el final. Yo no podía, no lo hubiera logrado otra vez. No hubiera logrado salir otra vez de esa locura. No hubiera logrado salir otra vez de ese dolor. Y yo había conocido lo que era vivir sin alcohol. Y me dormí llorando. Y le dije, por favor, Dios, muéstrame el camino, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Muéstrame qué tengo que hacer, Dios, por favor. No me dejes otra vez ahí. Y yo no sé si les ha pasado esas súplicas que uno le hace a Dios con el corazón, que las lágrimas no salen de los ojos, sino que salen de por allá dentro del alma. Cuando uno le suplica con todas las fuerzas, por favor, vuelve a rescatarme, porque si me has rescatado ya varias veces, yo sé que lo podrás hacer otra vez. Y lo hizo. Él nunca me falla. Y lo hizo. Al otro día recibí una llamada. Y era la de mi madrina Clara, que es la persona que llevó el mensaje a Colombia. Pero ella, yo no era de mi grupo, yo era de otro grupo, pero todos la conocíamos, ¿cierto? Era ícono en Colombia todavía. La madrina Clara, la que llevó el programa, la que sabe, la madrina de madrinas, ¿cierto? Y ella me había padrinado por allá una vez, pero yo dije, no, ¿qué se va a acordar de mí, cierto? Cuando uno los ve tan grandes a esos líderes, ¿cierto? Cuando hacemos ídolos de barro, ahora somos puro ídolo de barro, Fritz. ¿Es correcto? Es correcto, amigo. Y veo el teléfono y era ella. Y yo, esta señora, ¿por qué me está llamando?
Y contesto, dile con Clara Bernal, es que estamos poniendo grupos y queríamos saber si quieres poner un grupo en tu pueblo. Y yo le dije, ah, bueno, madrina, bueno, voy a mirar cómo le hago. Me dice, listo, busca gente y nos dice si te apoyamos. Yo colgué el teléfono, pero yo estaba todavía resentida con los grupos. ¿No ves que me habían quitado mi novio? Ah, bueno. Me habían quitado mi padrino privado. Yo no. Yo dije, yo a ese pinche grupo no vuelvo, esto ya no sirve. Y yo volteo al cielo y le digo a Dios, eso no. O sea, yo te estoy diciendo que me muestres el camino, pero ese no es el camino, Dios. O sea, yo apadrino a Dios. Yo le doy guía a Dios. Y le dije, no, ese no es el camino, Dios. Así no es. Yo no quería grupo. Pero lo que uno quiere no es los mismos planes que tiene Dios para uno. Y le colgué a la madrina y no le volví a contestar durante 3 meses. Ella me llamaba y yo apenas decía, ahí me está llamando la madrina para el grupo. No, para el grupo ni que nada, eso no sirve. Eso no sirve. Y a los 3 meses empecé a sentir que sí tenía ganas de irme a beber de verdad. Y cuando uno ya conoce el lugar donde uno pudo hacer algo por la vida, donde le salvaron la vida, donde uno sabe que es el lugar seguro, porque estos lugares se vuelven el lugar seguro de muchos. Y para mí era mi lugar seguro hace 12 años y sigue siendo mi lugar seguro, a pesar de las guerras y batallas que he tenido con el servicio. Y a los 3 meses decido ir a hacer un mantenimiento. Dije, no, pues voy a ir a hacer el mantenimiento a ver qué pasa. Ahí decido si me quedo o me voy a beber ya definitivamente. O sea, esa era la decisión que yo iba a ir a tomar esa hacienda. Si me iba a ir a beber de verdad o ya volvía. Y yo me acuerdo que yo estaba en la sala de mantenimiento ahí sentadita esperando que me dedicara mi primera pregunta. Y llega mi madrina Clara y abre la sala y dice, bueno, y le damos la bienvenida a Milena y al grupo de La Ceja. Y yo la llamé y le dije, madrina, no. Yo no vengo a poner el grupo, yo no me vengo a ponerme bien. Y ella me contestó, no es lo que tú digas, es lo que Dios diga. Tú escribe y el domingo hablamos. Y el domingo fui y la busqué y le dije, madrina, ¿qué hay que hacer para poner el grupo? Vámonos a poner el grupo de La Ceja. Y me dice, listo, va. Ya salí con mi corazón. Ese fue el mantenimiento en el que logré sentir el perdón a mi mamá. Ese fue el mantenimiento en el que Dios también me dio y me mostró, me dio la espada, como he escuchado a mis hermanos desde años, cuando Dios te da la espada y te dice, aquí está mi respaldo para que vayas y pongas en. Así lo sentí ese día de Dios. Porque siempre he dicho que estos grupos los abre y los cierra Dios. Estos grupos no, no son de nosotros, no es de Greña, no es de Orlandito, no es de Milena en Colombia. No, estos grupos son de Dios. Él nos pone aquí, Él nos quita, Él los cierra, Él los abre. Esto no es de humanos, esto es algo más grande. Y me fui a poner el grupo de La Ceja. Pero no tenía amigos. No tenía nadie a quien decirle, porque mis amigos borrachos ya no eran mis amigos borrachos, y en mi pueblo, como no había grupo, pues no había gente de cuarto y quinto allá. Yo iba a otro pueblo que queda como a 2 horas a mis juntas. Entonces empiezo yo, bueno, pero ¿qué hacemos para poner este grupo pues acá? Y recuerdo que mi hijo ya tenía en esa época como 18 años, ya habían pasado como 3 años, pero él ya me decía, no, cuando yo viví la experiencia, él no fue a vivirla porque no recibían jóvenes en esa época. Y ya cuando yo quise, y ya él podía, él me dijo que no, que ya no quería. Entonces yo estaba sola. Y yo decía, bueno, listo, pues hagámosle a ver hasta dónde le damos, ¿sí o no? Yo estaba con mi fe intacta. No sé si a ustedes les ha pasado que uno tiene momentos en que uno se siente nada, pero también hay momentos en que uno tiene la plena confianza de que Dios está con uno. Y yo empecé a sentir esa plena confianza de que Dios estaba ahí conmigo. Entonces empecé a buscar dónde reunirme, dónde buscar un espacio, y recuerdo que fui y hablé con un curita
que yo conocía y le dije que si me prestaba el salón parroquial. Y él me empezó a interrogar y me decía, bueno, ¿y usted qué es lo que va a hacer? Y yo, padre, es de alcohólicos, para trabajar con alcohólicos, con neuróticos, con depresión. Bueno, pasarle el mensaje al padrecito. Y él me dijo, ¿y qué? ¿Cuántos son? Son muchos. Yo le dije, no, padre, somos poquitos. ¿Cuántos? Yo le dije, 2. Me dijo, ¿quiénes? Y yo le dije, Dios y yo. Éramos Dios y yo, no había nadie más. Yo dije, pues si eso no es suficiente para el padrecito. Y él me miró y se rió y me dijo, ¿en serio? ¿Son Dios y tú? Y yo le dije, sí, padre, somos Dios y yo. ¿Le sirve o qué? Pues préstamelo. Y me prestó el lugar. Y empecé a hacer las reuniones y el primero que fue a vivir la experiencia fue mi hijo, porque ya él vio que yo estaba buscando el lugar y me dijo, ma, yo te voy a acompañar. Es que tú estás tan solita. Yo voy a ir a la experiencia. Y él fue y vivió su experiencia. Y empezamos el grupo de La Ceja, así se llama mi pueblo, La Ceja. Y yo recuerdo que llegaba una persona y nosotros hacíamos fiesta, mi hijo y yo. Ay, llegó alguien, tómale el teléfono, y le prestábamos libros y lo llevábamos a la casa para saber dónde vivía y ya tenerlo ahí. Vamos, te llevamos hasta tu casa y ahí ya sabemos dónde vive. Ya tenemos el teléfono, ya le prestamos un libro. Te invitamos a tomar café a la casa. Y mi casa se convirtió en el búnker espiritual de Valle de Guerrero, La Ceja. O sea, ahí llegaban ya todos los pelados a mi casa. Y cuando uno empieza a hacer familia, cuando uno empieza a sentir los otros propios, ¿cierto? Porque sé que todos llegamos con historias diferentes, pero el dolor es el mismo. El dolor es el mismo aquí en México, el dolor es el mismo en Colombia, el dolor es el mismo en cualquier lugar. Puede que sintamos diferentes porque nuestra estructura emocional es diferente. Yo siento que la estructura emocional de México es diferente a la de Colombia. Pero el mismo dolor lo sentimos, el mismo vacío. Hemos estado pasando por noches oscuras muchas veces en nuestras vidas, es lo mismo. Y empezamos así, a reunirlos. Y ahí empezó Valle La Ceja. Luego empezamos a hacer la hacienda, construimos la hacienda como a los, no sé, 4 años más o menos, estuvimos con otra fraternidad, pero a los 4 años ya quisimos hacer nuestra hacienda y empezamos a construirla y empezamos a formar los grupos. Y así hemos estado. La hacienda queda en una montañita, nosotros le decimos que es nuestra montañita mágica, es una montaña donde hace mucho frío, es una montaña donde exige mucho físicamente, pero que es nuestra montaña y que estamos felices allá. Y cuántas cosas bonitas no me ha dado también el servicio y el liderazgo, porque créeme que cuando yo viví la experiencia, yo recuerdo que escuchaba hablar en la tribuna las personas que ya llevaban más tiempo sin beber, porque Dios no, o sea, yo me conecté con Dios, pude restablecer otra vez esa relación con Dios en mi primera escritura, esa relación que estaba quebrada, que estaba fracturada, donde yo creía que Él me tenía aquí secuestrada, ya supe que no me tenía secuestrada, perdoné a Dios ese día, yo lo perdoné en esa experiencia, pero no se me quitó la obsesión por beber, y qué difícil era dejar de beber, ¿cierto? Y yo escuchaba a los que estaban aquí y decían, no, yo llevo 3 años sin beber. Y yo decía, ay, ¿cómo así? No, yo pasé ya una Navidad sin beber. Y yo decía, ¿cómo voy a pasar este fin de semana que viene sin beber? O sea, ¿qué hace la gente que no bebe? ¿Qué hace? Yo no sabía vivir sin alcohol. Dice la literatura que con o sin alcohol no concebirás la vida. Y así estaba yo. No sabía vivir sin alcohol, yo no sabía. Y llegar a un lugar donde te enseñen a apreciar la vida, a vivir sin alcohol, a descubrirte a ti, a sanar tus heridas, a reconocer también lo que has hecho, a sanar las culpas, porque ¿cómo llegamos aquí con culpas? A soltar las culpas, a recomenzar de nuevo, a que de verdad amemos genuinamente, porque amamos desde nuestras heridas. Miren, amaba desde esa herida, desde esa niña abandonada que nunca tuvo emocionalmente a mamá ni a papá. Y llegar a liderar ha sido, es difícil describirlo. Ahorita que veníamos y mi carnalito Greños me dijo, ay, es que el tema con el que vas es las dificultades en el liderazgo. Y yo dije, híjole, vete.
correcto. Porque, ¿cómo pesa a veces el liderazgo? Yo he tenido 12 años al frente y creo que hay muchas veces en las que de verdad le he renunciado a Dios y le he dicho que ya no quiero más. Porque en el lugar en el que te pone Dios, porque siempre he dicho que es Dios el que nos pone ahí, no son fuerzas humanas, esto es más grande. Es un lugar donde hay tanta exigencia. Lo que hablaba ahorita de que todos están esperando que como líder sepas sanarte. Y es tan difícil saber que puedes ayudar a sanar a otros y muchas veces no sabes qué hacer contigo. Es tan difícil que uno tenga las palabras precisas para el otro, pero no para ti mismo. Es tan difícil que puedas apaciguar un poco el dolor del otro. Porque la gente nos cree, porque la gente cree en nuestras palabras como líderes, porque la gente confía en nosotros, pero también qué gran responsabilidad es esa, porque también lastimamos, porque también tenemos poder y también lastimamos, consciente e inconscientemente sé que lo he hecho, y que hemos lastimado, pero qué difícil es poder abrir el corazón. Yo creo que al principio de mi liderazgo, estoy hablando de hace 10 años, 8. Yo me acuerdo que yo decía algo y decía, no, es que yo no tengo, o sea, no, yo me paraba en una tribuna y yo creo que en una tribuna uno va hablando del acontecer de la vida y de lo que uno va aprendiendo a lo largo. Y hace 8 años, si me hubieran puesto a hablar de este tema, hubiera dicho lo siguiente. Dios me tiene aquí para guiar este grupo. Yo debo ser fuerte, porque las personas que están a mi alrededor así lo esperan. Cierto, los muchachos que estaban en el grupo esperaban que yo siempre fuera fuerte. Y me lo han dicho en mis crisis, que he tenido tantas. Pero hace 8 años y hace 10, yo pensaba que yo tenía que estar fuerte para las personas a las que lideraba, para las personas de mi grupo, para los que iban a la hacienda, que yo no podía permitirme estar mal. Yo recuerdo que decía, no, es que a mí ya se me quitó la depresión porque no puedo deprimirme, porque no tengo tiempo para deprimirme. Claro que sí tenía tiempo para sentirme triste. Claro que me sentía triste muchas veces, es que la vida sigue pasando y siguen llegando cosas que nos golpean profundamente y que nos mueven y nos sacan de la zona de confort. Siguen pasando cosas, pero yo decía, tengo que ser fuerte por ellos, porque ellos esperaban que Milena estuviera siempre de pie. Entonces me ponía esa máscara y decía, no, yo soy fuerte, yo no me puedo deprimir, yo tengo que estar bien para todo, yo tengo que tener siempre las respuestas precisas y adecuadas para todo. Y madrina mía padrina, claro, venga, y escuchaba hasta las 3 y 4 de la mañana a las personas. Y me iba a la casa a llorar sola debajo de las cobijas. Es correcto. Me iba ya sola a llorar sola debajo de las cobijas porque yo no le podía contar a nadie que estaba mal. ¿Qué iban a pensar de la madrina Milena, cierto? Porque uno también se pone el ego bien montado. ¿Qué iban a decir de la madrina Milena? ¿Que la vean mal? No. Yo tengo que estar bien para mi gente. Y cómo uno se monta también ahí. Pero era la incapacidad que tenía de abrir mi corazón, de mostrar mis emociones y de decirle a mi gente que estaba mal. Y que también necesito de esto. Y que si ellos necesitaban de mí, yo los necesitaba más a ellos. Que hubo muchas noches en donde necesité un abrazo que juntara nuevamente mis pedazos, pero que me paraba en una tribuna y decía, estoy bien. Yo no con ganas de decir, abrácenme, que es que necesito hoy amorcito. Vengan, me abrazan fuerte, que hoy no sé qué hacer con mi vida. ¿Cómo me ha costado llegar a ese punto? Todavía estoy ahí en esas. Porque la vida es cambiante y siempre cambia y pasan un montón de cosas en nuestras vidas y en mi vida también han pasado muchas cosas. Y creo que empecé a romper ese molde de que es la que está bien,
de que es Milena la que está bien, la fuerte, la que todo lo puede, la que lo soluciona todo. Hace 3 años murió mi papá. Y ese señor lo amaba mucho con el corazón yo. Es alguien al que me costó mucho dejar ir, al que me ha costado mucho poder estar en esta tierra sin él. Es sentir un vacío inexplicable, es como si tus bases se hubieran roto, es como si lo que te sostenía no está. Así siento yo la pérdida de mi papá y es algo que me golpeó mucho. Y yo recuerdo que la experiencia luego de que mi papá muriera, todos a la hacienda llegaron, nadie me dijo, ve Madri, lo sentimos. Pero todos, yo creo que toda la hacienda llegó a abrazarme. Todos. Y pude sentir en esos abrazos que me estaban uniendo mis pedazos. Y pude sentir en ese momento que ya no necesitaba ser fuerte. Que no es malo sentirse mal. Que lo que tenía en mi cabeza de que los líderes siempre tenemos que estar fuertes. Que no podemos mostrar vulnerabilidad. Simplemente era esa niña pequeña que no habían visto, que habían rechazado, que habían abandonado, que se había sentido vulnerable y todavía se sentía así. Pero esa niña necesitaba llorar. Esa niña necesitaba pararse en una tribuna, así fuera la líder de Valle Colombia, a decir, me siento mal. Me siento mal. Extraño a mi papá. Me hace falta ese señor, no sé vivir sin él. Llevo 3 días en la cama. Y yo creo que fue muy raro porque en Colombia hay muchos jóvenes. Y son esos jóvenes los que han llegado a enseñarme tantas cosas. Y yo recuerdo que en una reunión, en una junta, yo pasé a la tribuna y empecé a hablar de lo que me dolía. Pero lo hablé muy por encimita, ¿cierto? Porque a Milena, ¿cómo le ha costado abrir el corazón? Trago más. Soy buena para disimular el dolor. Bueno, uno cree. Porque a uno le preguntan cómo está y uno dice bien, pero la cara dice otra cosa. ¿Sí o no? Pero uno se para firme. ¿Cómo estás? Bien. Y uno saca hasta pecho y todo. Y me paré en la tribuna y empecé a hablar de mi papá, de mi divorcio, de mis pérdidas. Porque he tenido pérdidas profundas e importantes en los últimos años. Y se me quebró la voz. Y cuando se me empezó a quebrar la voz, ahí mismo salió la defensa. No, acuérdese que usted es la líder. Oiga, acuérdese. Es como si uno estuviera aquí, el angelito malo y el angelito bueno. Oiga, acuérdese que usted es la líder. Nada, mija. Usted tiene que estar fuerte y parada. Y me tragué las lágrimas y me bajé. Y cuando terminó la reunión, yo era la única viejita, todos eran jóvenes. Y me dice una niña de 15 años, me dice, Madri, sí sabes que también estamos para ti. Tú sabes que nosotros también te amamos y que estamos para ti, para lo que necesites. Tú sabes que no es malo que te sientas triste y llores con nosotros. Que no te vayas sola a llorar. Porque el liderazgo da tanta soledad. Porque el liderazgo uno termina por no confiar en los que nos rodean. Porque en el liderazgo uno se pone un montón de cargas que no son ciertas siquiera. Obvio si hay una carga espiritual y emocional y de muchas cosas encima. Pero también a veces nos echamos encima cargas que no son nuestras. Y esa niña de 15 años ese día me dijo, llora tranquila que estamos para ti y no es malo que sientas aunque seas la líder de Valle de Guerreros Colombia. Ellos podían ver mi dolor, porque uno quiere seguir escondiendo el dolor. Pero no Milena, la líder, la niña todavía quiere esconder ese dolor. Y ese día entendí que podía llorar con ellos.
Entendí que no era malo que yo me subiera a una tribuna y decirles, aunque fuera la líder, ay, hoy estoy más perdida. Porque cómo no se pierde uno, muchas veces uno se pierde en la vida y perderse en la vida no es malo. Porque es que también tenemos eso en la cabeza, que es que cuando te sientes mal es malo y cuando te sientes perdido es malo. No, todo está en continuo movimiento y en cambio constante. Cambia la naturaleza, cambian las ciudades, cambia, todo cambia. ¿Por qué no habremos de cambiar nosotros? Yo también estoy en continuo cambio. Y hay muchas cosas que me mueven y que me seguirán moviendo. Y esos momentos donde decimos que hay tanta confrontación, los momentos de tanta confrontación donde la vida uno le hace así y lo sacude y lo saca de la zona de confort y lo lleva a ver otras cosas y uno tiene que hacer cambios profundos, quieras o no. En esos cambios he estado yo, porque estando al frente de Valle de Guerreros he perdido amigos, que ha dolido mucho la pérdida. He tenido traición. Se han ido personas de mi vida. Muere mi papá. Hay un divorcio. Y todas esas cosas hacen mella en mí. Y han hecho también huellas profundas y dolorosas. Pero que a veces como líder nos metemos en la cabeza que solo estamos para ayudar, pero que no necesitamos ser ayudados. Y yo recuerdo que escuché a un padrino cuando recién llegaba y me decía, un grupo necesita un líder, pero un líder necesita todo un grupo. O sea, estamos mucho más enfermos y más necesitados los que estamos al frente de esto. Porque necesitamos de todo ese amor. No nos basta el de uno, a ustedes les basta el de su líder. A nosotros nos necesitamos todo su amor. Y claro que he tenido momentos de confrontación, en serio, donde le he dicho a Dios no más. En donde llorando le digo, en serio, no más. Yo en estos días le decía a mi amigo Greñas que al padrino Anuar, a los grandes y a los que estuvieron antes de nosotros, los que nos enseñaron cómo hacer esto. Yo recuerdo que a él le gustaba mucho una canción que, a mí, ¿cómo se llama esa canción? Cáliz, aparte de mí este cáliz. El cáliz. Aparta de mí este cáliz. Y yo me acuerdo que yo escuchaba que al padrino le gustaba mucho, pero no había interiorizado por qué. Y hace apenas algunos días que también estuve en confrontación, bueno, en el proceso del divorcio y de los duelos que tuve, empecé a entender por qué al padrino le gustaba esa canción y a veces uno quiere que el peso que trae sobre los hombros un líder, con el peso de una fraternidad, el peso espiritual, la crítica, ¿cierto? Porque haces una cosa mala y todos lo ven. Pero qué difícil es que también vean las cosas bonitas y agradables que uno hace por los otros, ¿cierto? Estamos siempre en el ojo del huracán, siempre en el ojo del huracán. Van a una hacienda a 100 y a 80, a 50 les gusta y a 50 no. A 50 te aman, somos como también de amores extremos. Hay mucha gente que nos ama mucho, pero hay gente también que nos odia mucho. Y estar entre eso es difícil porque yo, Milena, yo siempre quería ser amada, en mi cabeza. Yo le quería caer bien a todo el mundo. Y los que queremos caer bien a todo el mundo, sufrimos. Sufrimos porque es que uno quiere agradarle a todo el mundo. Entonces yo le caía mal a alguien o yo veía que alguien no estaba de acuerdo con lo que yo decidía como líder, porque obvio estamos en un lugar donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que hacer un montón de cosas y esperamos que todos la validen, que todos validen esas decisiones y nunca va a ser así. Nunca vamos a esperar que validen nuestras decisiones y eso también aplica para nuestra vida, porque entonces yo también no solamente de líder esperaba que validaran mis decisiones o validaran mis emociones o validaran lo que yo decía, pensaba o hablaba. Yo también esperaba que afuera mi mamá me siguiera validando, que las personas que me acompañan afuera en mi vida también me siguieran validando y eso significaba que todavía seguía esa niña abandonada y rechazada hablando y sintiendo. Y empecé a entender que no podía gustarle a todo el mundo. Empecé a entender que a los que les gustó está bien. Y a los que no también. Que Valle de Guerreros no soy yo.
Simplemente soy alguien que está ahí poniendo orden y haciendo cosas que me corresponden como líder. Pero vaya, es un espíritu, es gente, es un montón de hombres y mujeres que comparten fortaleza, experiencia y esperanza, que van a un sitio a servir y que también van a recibir, porque esto es de equilibrio. No solo vamos a dar, también vamos a una hacienda a recibir, porque todos queremos ir a sanar. Y empecé a entender que esto es de equilibrio y que no tengo que agradarle a todo el mundo. Que los que van allá van a ir porque hay también, hay sanación, y la sanación no es Milena. Que no soy el centro de la hacienda, que no soy el centro de Valle de Guerreros, porque eso también habla con mi ego, ¿cierto? Cuando yo quiero que todos me acepten y que a todos, ay, no, qué bacano que a todos les parezca bacana la junta. No, aquí habrán unos que están diciendo, ay, no me gusta. Y está bien. Otros también les tocará alguna palabrita de Milena. Está bien. Y el caso es que a mí me está gustando, ¿sí o no? Pero agradar a todo el mundo es tan difícil, y desde el liderazgo uno siempre quiere que el otro esté ahí validando lo que hacemos. Ah, qué bonito habla la madrina. Ay, no, pero usted coordina muy bien esa sala. No, pero usted cómo pone disciplina en la hacienda. Y qué difícil encontrar el equilibrio entre eso y la vida de uno. ¿Sí o no? Porque cuántas veces he estado en una hacienda bien, pero llego a mi casa a llorar. Me ha tocado. Y salgo de una hacienda y en la quinta eso estuvo espectacular y el apadrinamiento fluyó, mejor dicho, que uno dice, no, Dios habló por mí, por medio mío habló Dios. Y uno da unas sugerencias que, mejor dicho, no, ni vi. No, o sea, uno siente que Dios habló por uno y uno dice, no, la dictó en ese apadrinamiento y ese hijado se va full. Y he llegado a mi casa a llorar después de una experiencia. He estado en un apadrinamiento diciendo, tranquila, que todo va a pasar, cuando me tengo que ir al baño a llorar por mis pérdidas, por mis duelos. He estado diciéndole a la gente que si hay esperanza cuando no la tengo. He estado diciéndole a la gente que cree en Dios cuando estoy peleada con Él, porque también he peleado con Él, porque también he dejado de creer. Y es tan difícil sentir y reconocer eso, ¿cierto? Que necesitamos otro, que la vida no es perfecta, pero también tan hermoso reconocer que somos imperfectos, ¿cierto? También tan hermoso uno reconocer que aunque sea lo que pase y haya pasado en estos 12 años, y sea todas las dificultades que desde el liderazgo se vive, qué hermoso es esto. Yo no me imagino la vida sin cuarto y quinto. Yo no me imagino la vida sin una junta. Yo no me imagino la vida sin venir aquí a compartir con mis hermanos de senios. Yo no me imagino la vida sin una quinta, sin una cadena, sin un apadrinamiento. Entonces digo, ay no, es tan fuerte esto que en serio no concibo la vida de otra forma. Y seguro la hay. Aquí estaré hasta que Dios me tenga. Porque aquí me puso Él y aquí me quita. Y me he querido ir muchas veces. Le he pasado la carta de renuncia muchas veces y Él vuelve y me la regresa y me dice, todavía no, quédese otro ratico por allá. Y sé que todavía me falta un montón de tiempo por allá en esas montañas mágicas, con un montón de jóvenes que están allá esperándome. Que cuando me ven mal me dicen, madre, póngase bien porque la necesitamos, y yo sé que no me necesitan. Pero siento su amor. Siento el amor que me faltó de niña. Siento el amor cuando ellos han llegado a juntar mis pedazos porque yo sola no lo he podido hacer. Y también puedo decir que sentir a Dios, en hacer una relación con Él desde otra forma, desde el servicio, desde el amor al otro, desde la compasión hacia mí mismo, porque esto es un trabajo que no termina nunca, muchachos. O sea, venir aquí a una hacienda, estar sanándonos, implica responsabilidad, compromiso con uno mismo, significa llegar y desnudarse, quitar todo lo que nos duele, abrir el corazón, limpiar las heridas, limpiar el pus.
Porque a veces estamos con esas heridas llenas de pus y no las queremos limpiar. Y yo no he conocido un lugar donde uno pueda hacer eso. Entonces, hay muchas cosas afuera que sanan. Pero como cuarto y quinto, como una hacienda, como las benditas preguntas que nos dictan cuando te dicen qué fue lo que dañó tu vida, dónde se perdió tu amor, dónde se quebró tu alma. Como eso no hay. Como el que otra persona vaya y te escuche y sienta tu dolor porque también él ya lo sintió. ¿Dónde lo encontramos? Donde puedo venir aquí a escuchar a alguien de cómo ha hecho en su vida y algo me puede llegar en mi corazón. Donde cuando necesito ser escuchado siempre están. Eso solamente se encuentra aquí en cuarto y quinto. Donde te dan los abrazos que se salen del corazón. Que uno lo siente, que uno no necesita decirle nada sino apapacharlo y ya uno sabe que lo están amando. Eso solo se encuentra aquí en cuarto y quinto. De las palabras que llegan al corazón porque son palabras llenas de amor. Cuando tu padrino te dice, sí, hágale, échele ganas que usted es capaz. Esa palmadita que le dan a uno a veces que uno no sabe cómo, que uno necesita el empujón, pero porque uno no sabe ni cómo hacerle. Cuando uno se queda paralizado ante la vida y uno no sabe ni qué hacer. Pero uno llega al grupo y uno encuentra la fuerza para írselo a hacerlo afuera. Cuando uno va a una hacienda a servir y solo escuchar a otro ser humano y uno ir llorando ahí también la historia de él y entre por las ramitas uno va llorando la de uno. Porque muchas veces necesitamos llorarnos, necesitamos sentirnos. Las pérdidas no son malas, todo eso enseña. Mis pérdidas me han enseñado mucho y me han mostrado las cosas maravillosas que tiene Milena, lo fuerte que es, pero también lo vulnerable. También me han mostrado mi vulnerabilidad. Y esas son cosas que solo se encuentran aquí, en estos benditos lugares, que son llenos de vida nomás. Que nos dan la vida, que nos enseñan a amar. Mi mamá está allí. Y el que ella esté haciendo conmigo este viaje es una de las cosas más hermosas y maravillosas que me ha podido pasar. El yo poder sentir a mi mamá y sentir esa niña que fue, que nadie cuidó, que nadie abrazó, que nadie sintió, que yo juzgué por tanto tiempo, pero que ahorita soy yo la que la tomo de la mano en la calle para pasarla de la calle, que soy yo la que la peino, que soy yo la que hago que ella se sienta bien. Y eso solo lo encontré en estos lugares, donde Dios me permitió sanar mi corazón, perdonar a mi mamá y sentir su amor, porque finalmente estamos aquí, porque necesitamos ser amados. Todos necesitamos ser amados, y eso es lo que venimos a buscar a estos lugares. Ámenme. Ámenme que no me amaron de niña, ámenme que no me amaron de niño. Y esos hombres que se han castrado emocionalmente, porque no solo es aquí en México, en Colombia, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Los hombres tienen que estar así, berracos, sin sentir. Usted es un varón, usted no llore. Yo en serio los miro y yo digo, pobres hombres. Sí, ¿cómo sienten? ¿Cómo expresan lo que les duele? No puede sacar una lágrima porque si usted llora, usted no es hombre. ¿Cómo los castraron emocionalmente para no sentir? Si uno que es una llorona y uno está llorando todo el tiempo y uno no sabe cómo sacar el dolor, porque nos es más permitido llorar a las mujeres, ¿cierto? ¿Cómo hacen los hombres para aguantarse todo el tiempo su frustración, sus miedos, sus dolores y sus vacíos? Si no pueden sacar ni una lágrima. Y aquí pueden venir a hacerlo. Cuesta. Porque está tan metido por allá en la cabeza. Pero es hermoso cuando usted ve llorar a un hombre en una hacienda. Pero cuando uno llora del alma, cuando uno llora del corazón, cuando el alma llora, cuando uno se llora para sanar. Y eso solamente se hace en estos lugares. Y a pesar de que he tenido muchas peleas con mi liderazgo, muchas veces he peleado y he dicho, no más. Hasta aquí llegó Dios. He tenido un montón de haciendas donde me despido el domingo y todo de la hacienda. Me hinco en la cruz y le digo, Dios, hasta aquí llego. Ahí te paso mi carta de renuncia. No vuelvo más. Esta es mi última hacienda. Y el lunes estoy en la junta de testimonios. Y ya le digo, perdóname Dios. Eso fue un impulso. No pasa nada, que estoy atrás de nuevo, tu mejor guerrera.
Pero creo que he entendido también que aquí estaré hasta que Él quiera, con mis guerras, pero también con el amor inmenso que hay por esto dentro de mi corazón, por la gratitud tan grande que tengo hacia Cuarto y Quinto, hacia la gente que he conocido, hacia mi gente de Colombia, hacia mis hermanos esenios, hacia los que han llegado y se han ido, porque también es fuerte ver pasar la gente. Porque en 12 años ves pasar mucha gente que amas y se va. Yo sé que mi amigo me entiende, hemos visto ir tanta gente que amamos. O sea, a mi amigo Cristian, a mi amiga Mariana, a Víctor, a los que ya no están. Yo solamente soy como una de las pocas que sobrevivo, la gente siempre está cambiando. Y uno los ve partir y los deja ir. Y cómo duele también porque uno siempre quiere que se quede la gente. Y cómo duele cuando se van. Y queda ese vacío aquí adentro. Pero usted tiene que seguir sosteniendo el barco. Aunque le duela la pérdida de sus amigos. Y uno tiene que esperar que se vayan. También duele mucho verlos partir. Ver partir la gente con la que uno estuvo en tantas haciendas, en tantas quintas. Que uno compartió hasta la cama, hasta la comida. O sea, uno empieza a compartir todo y se van. También he entendido eso. Esto también me ha enseñado mucho mis últimos procesos. Yo creo que me ha enseñado mucho el desapego. En que todo se va, de que todo cambia, de que la gente está con uno, pero que también otros nuevos llegarán. Y también hay que aprender a soltar. Aprender a soltar, a fluir, a poner todo en manos de Dios, a creer, a confiar. Porque el liderazgo también es de confiar mucho, no en Carmen ante la cruz de la hacienda y Dios, no, porque es que creer de verdad, creer y tener fe y decir esto es tuyo Dios, mueve la experiencia como sea que tú lo quieras hacer, porque como desde el liderazgo también la queremos mover desde aquí, desde el control que ejerce Milena en la hacienda, en Sobrevalle y sobre todas las cosas de su vida. Como ha sido también una enseñanza para soltar el control, porque es que nada me pertenece. A mí no me pertenece ni la gente, ni Valle, ni nada. Solo me pertenezco yo. Y solo puedo hacer cambios en mí, así sea la líder. Porque uno de líder también quiere cambiar a todo el mundo. Uno tiene la palabra perfecta para todo. A este le falta esto, no, a usted también le falta esto. Uno tiene la palabra, a cada uno le puede decir qué le falta. Pero también entendiendo que no puedo cambiar nada afuera. Yo siento que solamente soy como una guardiana. De cuidar la hacienda, el que sostiene es Dios. Y no puedo cambiar a nadie, el programa ya está hecho, es que yo no me inventé nada. El programa ya está hecho. No puedo cambiar a nadie afuera. Que yo estoy aquí en este programa es para mí, para Milena, para cambiar mi interior, para sanar lo que tengo que seguir sanando, porque somos un producto sin terminar, la sanación nunca acaba, siempre estará ahí. Siempre tengo que ir a encontrar algo que hacer en mí. Y esto ha hecho cosas maravillosas. Hoy puedo mirar a mi mamá y decirle que la amo, y puedo decirle a mi hijo que lo amo. Hace 16 años no me ve borracha, ni me ve intentando quitarme la vida. Y claro que he pasado momentos difíciles y seguiré pasando. La vida es de altibajos. La vida no es recta, no está en una línea recta. Aquí no venimos a estar felices todo el tiempo. Esto es un programa que enseña a vivir. Es un programa que enseña a vivir, que nos enseña a mantenernos en las buenas, en las malas, a tomar herramientas para afrontar los momentos que nos sacan de la zona de confort, que nos sacuden y que nos dicen, hay algo que cambiar en ti. Porque cuando pasan esas cosas es cuando la vida le está diciendo a uno, hay algo que cambiar, hazlo, que tienes las herramientas, estás acompañado, no estás solo. Es maravilloso tener un lugar donde uno llegar a llorar, que uno pueda llegar a llorar tranquilo. Yo recuerdo hace 6 años que estuve aquí, que fue la primera vez que estuve en Mendoza, en esa crisis tan fuerte que tuve, donde no quería estar en Valle. Yo recuerdo que les dije a los líderes de Valle, los reuní y les dije, yo necesito un tiempo para mí, así que no voy a volver a la hacienda por unos días.
Pues yo pensé que era una hacienda. Yo dije, si quieren, sigan haciendo la experiencia ustedes solos o me esperan, que yo me ponga bien, porque no sé cuánto tiempo necesitaré. Y ellos me dijeron, no, dale, vete tranquila, que nosotros hacemos las experiencias. Y estuve 3 haciendas sin asistir a la hacienda. Y cuando volví, yo recuerdo que en esa época era tanto mi confusión interior que empecé a dormir muy mal. Entonces dormía como de 8 de la mañana como a 11 de la mañana, no más. Y el resto de la noche la pasaba despierta. Y fui a esa experiencia, después de 3 experiencias, pero les dije que no. Yo les dije, no estoy todavía en condiciones de estar al frente de la hacienda, de coordinarla. Ustedes sigan ahí, yo solamente quiero estar ahí sirviendo. Y yo, si me pueden poner en la oficina, pero ahí no más sirviendo, ni de guía espiritual, yo me quiero quedar ahí sirviendo. Y ellos me dijeron, bueno, hágale, y ahí me pusieron. Y yo recuerdo que en esa hacienda dormí como 20 horas, entonces fin de semana. Me acosté en la oficina. Yo le pedí permiso al guía y puse una colchoneta y dormí. Y empecé a sentir que ahí me sentía segura. Que afuera no había podido sentirme segura. Que no me sentía segura ni en mi casa. Que era tanto el dolor de lo que estaba transitando en ese momento, que no podía dormir, pero que había llegado al lugar donde mi alma se sentía tranquila, donde se sentía protegida, que ahí podía dormir, que yo sabía que no ahí había ido a servir, pero era como si también me diera ese espacio, porque uno también necesita los espacios de descanso, de descansar el alma, el cuerpo, el estrés, las responsabilidades. Y que ahí estaba durmiendo en esa hacienda, en esa oficina, y dormí como 20 horas porque sentía que Dios me cuidaba. Yo sentí ese fin de semana que Él me cuidaba y que me decía, tranquila, todo va a estar bien. Y solo pude dormir y dormir después de que solo dormía 3 horas y era lo único que podía dormir porque me despertaba y no podía dormir. Y ese fin de semana dormí 20 horas en mi lugar seguro. Y siempre lo he sentido así. La hacienda es mi lugar seguro, la oficina es mi lugar seguro, ahí soy yo. Pero también sé que Milena afuera también es, que soy tantas cosas. Pero sé que este lugar me ha dado lo que en ningún lugar he encontrado ni podré encontrar. Que aquí he encontrado amor, hermandad, que he encontrado servicio, que he encontrado sanar las heridas, que he encontrado los mejores amigos, que he conocido personas maravillosas, que he tenido experiencias maravillosas, que he llorado, que he sufrido, que me he frustrado, que he tenido miedo, que he sido Milena, que he sido humana y que quiero seguir siéndolo. Hasta que Dios quiera. Y ya para bajarme, es solo decirles que así como yo, sé que hay muchos que han tenido un montón de batallas internas, que uno muchas veces siente que esto no sirve, que uno se quiere ir de este lugar o de muchos. Porque a veces esa revolución interna que tenemos no sabemos cómo sacarla. Pero créeme que desde mi historia, este es el mejor lugar que pude haber conocido. Eso, aunque hay muchas cosas afuera para sanar, no conozco yo nada como cuarto y quinto, a pesar de las vicisitudes como líder, como humana, como Milena, a lo que me he enfrentado, a lo que no me he querido enfrentar, con lo que he peleado, porque como pelea uno aquí en este programa también, uno sabe que tiene que hacerlo, pero uno no lo hace, uno se revela en los instintos, se revela el alma, se revelan los pensamientos, pero uno termina por conocer su camino, por encontrarlo, por encontrar el amor que uno tiene, por encontrar el amor de los otros, por encontrar el amor de Dios. He dicho. Felices 24. Gracias por escucharme. Qué gusto tenerte.